verdad es que no sé muy bien cómo explicarlo porque fue impresionante. Sí que es verdad que en los últimos partidos teníamos todo de cara porque solo dependíamos de nosotras y lo vivido al ganar la Liga pues fue algo mágico y no sabría explicarlo con palabras. Para mí esta temporada fue algo increíble, tanto lo vivido dentro como fuera de la pista con mis compañeras, lo vivido con la afición, con el cuerpo técnico, pues es algo impresionante y que la verdad no pensé que lo podría vivir tan pronto. En lo deportivo fue un año espectacular en el cual todo el trabajo que realizamos en los entrenamientos y en los partidos tuvo sus frutos y al final conseguimos 2 títulos. La Copa de España nos quedó ahí la espinita clavada en los penaltis contra el Futsi, pero no podemos quejarnos de nada porque lo dimos todo. Y los penaltis son una lotería y al final pues tuvimos mala suerte. En lo personal he madurado muchísimo estando aquí. Mis compañeras me ayudaron lo que no está escrito y pues para mí fue algo increíble. Josi, apoyo constante, Dani, garra, Claudia, calma, Peque, magia, Emma, felicidad, Gaby, clase, Lara, alegría, Ceci, desborde, Andrea, seguridad, Bea, calidad, Maite es el pulmón del equipo, Xio, paz, tranquilidad, Silvia, esfuerzo y Eva, constancia. Esta temporada para mí fue y va a ser siempre inolvidable y para mí hasta ahora en lo deportivo fue lo mejor que tuve en mi vida y las compañeras que tuve fueron, yo pienso que las mejores que podría tener para vivir todo esto. Espectacular, creo que no podía haber sido mejor. Bueno, ha sido muy bonito este año, pero también ha sido duro, hemos tenido que hacer muchos esfuerzos, luchar contra muchas adversidades que se nos han ido presentando, pero bueno, al final el éxito y los títulos hace que se te olvide todo. Madre mía, qué nervios. La Supercopa, el primer título que nos jugábamos al principio. Muy nerviosas, estaba muy nerviosa porque claro, jugábamos contra el que actualmente era el mejor equipo de la liga. Pero vamos, lo recuerdo con muchísima emoción. Aquí fue un espectáculo, aquí el 2-2. Y ya no te quiero contar el 4-4 de Navalcarnero. Fue muy bonito. No hay comparación. La nuestra es la mejor, sin duda. Es que no se puede comparar, porque te podría decir, bueno, pues se parece un poco a esta. No, es que es indudablemente la mejor. Con mucho calor. Hacía en aquel pabellón 40 grados. No, pues tampoco fue, no sé, no lo recuerdo
que fuese un partido muy especial por ser el último y el que nos diera la Liga. Como aún nos quedaban los partidos de Copa, yo no era capaz de asimilar que era nuestro último partido. De hecho, ganamos la Liga y dije, madre mía, aún tardaré en asimilar lo que ha supuesto ganar a estas chicas. Y me costó mucho. La leche, nos costó ganarlas, ¿eh? Pues estaba contento, estaba orgulloso del campeonato que habíamos hecho. Íbamos a la Copa súper tranquilas, la verdad, para disfrutarla. Aunque bueno, luego te vistes de corto, ¿no? Y dices, bueno, a disfrutarla, cuando gane disfruto, ¿no? Pero la verdad es que me sorprendió que la gran mayoría de las chicas se lo tomasen tan bien, la derrota. Quizás porque no es una derrota, te gano en el partido y te he ganado. Nos han ganado en una lotería, ¿sabes? Los penaltis no dejan de ser eso, una lotería. Yo sí. Para mí es inigualable. Es la mejor. Si no me equivoco, viene Dani, ¿no? Con el 3. Dani es fuerza. Claudia es lineal. Peque para mí es como un producto gourmet. Es una delicatese. Además, es la felicidad. La felicidad hecha en persona. Gaby es elegancia. Lara es irreemplazable. Ceci es tiro. Es nuestro mejor tiro. Bea es magia. Bea es magia con el balón a los pies. Judith es ilusión. Es ilusión. Shio es un ejemplo a seguir para todas. Andrea, que es soñadora. Eva, constancia. Silvia es una luchadora. Vaya emoción, vaya grada, vaya gente. Madre mía, qué bonito. Para mí fue precioso. Desde el principio hasta el final, porque la despedida no podía haber sido mejor. Recuerdo que bueno, nos quedaban 2 partidos, ¿no? Ese contra Valdetires y Rioja. Yo estaba tan centrada en ganar, que hasta se me olvidaba que era mi último partido en Vista Alegre. Pero fue muy emocionante. Mira, me cuesta mucho emocionarme, pero al final se me cayeron las lágrimas al final. Mira, a principio de temporada todas y todos construimos un barco, nos montamos en él y durante toda la temporada hemos estado remando todas juntas, todos juntos. Y indudablemente ha sido la clave del éxito, la que nos ha llevado a conseguir todo lo que hoy tenemos. ¡A capitana! ¡Un número 17! ¡Maite! Falta que no la van a señalar, la pone rápido en juego, balón para Gaby, la baja la brasileña, ¡gol! ¡Gol! Este es mi segundo año en Burela y creo que para mí por lo menos fue la mejor temporada, no solo a nivel de equipo, pero de resultados, claro. Y creo que hicimos todo lo que teníamos que hacer, unir el equipo y transformar eso en títulos.
O último, em casa, tiveram várias emoções, não? Que a despedida de Maite e Peque, e também um partido que tínhamos que a obrigação de vencer, pero foi uma mescla de emoções por esses detalhes. E o último da Liga contra a Rioja, tivemos ali um pouco de ansiedade para marcar, porque era o jogo que nos dava a Liga, um pouco de nervosismo, creio que em todas, até que o primeiro gol não saiu, não conseguíamos relajar, e depois foi só marcar um mais e celebrar. Bueno, Josi, experiência, Andrea, perseverança, Eva, futuro, Maite, sangue, Peque, qualidade, Chio, disciplina, Bea, segurança, Lara, ilusão, Emma, alegria, Judith, juventude, Dani, força, Silvia, ajuda, Klaus, seriedade, Ceci, paciência, realização. Uma temporada que realizei meu sonho de ganhar uma liga. É isso, uma temporada de alegria e realização. Tamén de Brasil, o 9, o gol, a zurda de ouro, Gavi! Para mí esta temporada ha sido espectacular porque hemos conseguido la Supercopa, la Liga y ser subcampeones de Copa. Me parece que tiene mucho mérito y el grupo está unido, siempre es apoyado y para mí es una temporada de 10. Esta temporada a nivel individual me he sentido muy a gusto. Creo que he demostrado un poquito más lo que puedo dar. Cara atrás para la posición de Peque. Peque para Bea. Bea volviendo a jugar con Gavi. Qué bien Burela, qué bien Burela. Aguanta Sioni, le pueden haber sacado la falta, la puede ser acumulativa. Aguanta Gavi, Gavi para Peque. Peque metiendo ese balón de nuevo para Gavi. Qué buena la combinación, Gavi abajo. Qué bien Burela. Espectacular, espectacular, espectacular. Gol de Burela. Marca con el dorsal número 14. Bea Mateos. Pues el último partido aquí en Vista Alegre. Tengo una sensación así como agridulce. Una muy buena porque era el último partido de Liga, el pabellón estaba lleno porque se notaba lo que nos jugábamos y fue espectacular. La gente no paró de animar y creo que fue increíble vivir eso. Y luego triste porque se nos iban 2 compañeras y con un poquito de penilla, la verdad. Pero bueno, bastante bien. Y el último en Rioja, pues ese fue... Ya se notaba así una sensación diferente, ¿sabes? En plan, el último partido nos jugábamos la Liga y teníamos que ganar sí o sí. Y la gente estaba, no sé, nerviosa. Estaba nerviosa. Y en el descanso, al ir 0-0, era en plan, tenemos que sacar esto como sea. Y luego cuando terminó el partido y el pitido final, fue la mayor felicidad de mi vida, o sea, fue increíble. A ver, Josi, experiencia, Maite, velocidad, Dani, fuerza, Peque, liderazgo, Lara, compromiso, Emma, alegría, Judy, juventud, Ceci, zurda, Gavi, constancia, Claudia, seguridad, Eva, paciencia, Andrea, compañera, Sio, la buenez personificada, Silvia, ilusión,
Si se cree y se trabaja, se puede. Y los sueños se cumplen. Con número 14, encántame esa bandera. No me Elena, pero ¡venga, Mateo! Fue una temporada muy bonita, una temporada de mucho aprendizaje. Creo que hemos crecido tanto como grupo respecto al fútbol sala, pero también hemos crecido mucho como personas. A título personal también fue una temporada muy buena, estoy muy contenta con mi rendimiento y pese a la lesión que tuve, yo creo que pude acabar bien el año. Hubo una situación inusitada que no me había pasado en mi vida deportiva, que fue compartir portería con otras dos porteras a la vez. Normalmente somos dos porteras en el equipo y la verdad es que ha sido una experiencia de la cual aprendí muchísimo, crecí mucho. Yo creo que hemos podido compartir momentos buenos y malos entre las tres, porque los primeros momentos en que nos sacaban una del partido, había convocatorias y una se quedaba fuera, yo creo que nos dolía a todas, independiente de quién se quedase fuera. Estábamos trabajamos mucho las tres este año y fue una situación diferente, una situación, o sea, que al principio pues, tú la ves de una forma y luego pasa el tiempo, vas trabajando, vas conociendo a las personas y fue muy positiva en todos los sentidos. Alegría, yo creo que se puede definir con esta palabra. Lara, Eva y Gemma son muy espontáneas, son muy naturales y son las personas que siempre nos traen esto, nos contagian con su alegría, con sus bromas. Eva y Andrea, yo las definiría con la palabra trabajo y con la palabra sueño. Todavía son muy jóvenes y o sea, es muy bonito verlas hablando de lo que pueden lograr y de dónde desean llegar a través del fútbol sala. Entonces la palabra sueño yo creo que la pongo para ellas. Luego Maite, yo definiría como el pulmón de este equipo. La palabra capitana le sienta genial. Yo creo que sí, capitana es lo que define. Nos ha guiado este año como de maravilla. Peque, yo la defino como talento. Peque es talento. Peque también es amor. Es lo que transmite jugando y es una jugadora excepcional. Gaby es elegancia y también es experiencia. Ceci es potencia. Bea también. Bea es muy talentosa. Y una palabra para definirla yo pondría elegancia. Tiene un juego muy bonito y debe creer más en sí misma. Aparte del fútbol, yo definiría a Clau como amiga, porque son 6 años ya a su lado y hemos compartido muchísimas cosas, no solo en pista como fuera de ella. Ha sido un apoyo muy grande todos estos años y la palabra amiga, la palabra compañera. Judith es nuestro bebé, es una niña que tiene mucho talento, ilusión. Nakajima es belleza, pero ya no me refiero al fútbol sala, me refiero a su carácter, a su personalidad. Es una persona muy bonita. ¿Qué más? Nuestros entrenadores, pues Lucas y Julio, que son unos cracks. Yo les defino cracks. Son muy buenos y han sabido llevarnos con sabiduría. Son cracks y sabiduría. Silvia, evolución, desarrollo. Empezó con nosotras de una forma, se fue haciendo como jugadora y se ha ido a coger experiencia, ha vuelto y ha aportado muchas cosas a nuestro equipo. Dani. Y la negra, vamos, que la negra es fuerza, la negra es garra. Yo
creo que hay una frase de Phil Jackson que define lo que ha sido el Burela este año, y la frase dice que los buenos equipos acaban siendo grandes equipos cuando sus integrantes son capaces de renunciar al yo por el nosotros, y creo que este año el Burela y sus integrantes han conseguido renunciar al yo para ser nosotros, y por eso hemos logrado todo lo que hemos logrado. A porteira, o muro de Burela, Xosian de Oliveira, Xosi! Creo que a nivel de equipo foi un ano moi bon, porque, na miña opinión, o equipo estuvo unido como nunca antes o estuvera, que creo que foi, además do gran traballo que fixeron todas as miñas compañeiras e a unión que tiñamos entre nós, iso tamén o provocaron os entrenadores que tiñamos, que conseguiron que o grupo estuvera unido con unha ilusión conjunta, vamos. Ilusión, ganas, sacrificio entre todos, tanto o corpo técnico como os xogadores. A nivel personal foi un ano que disfrutei moito, estudiei tamén neste ano, dediqueime a estudiar Tafaz, o ciclo de deportes, entón compaginaba Tafaz co fútbol sala, e foi un ano moi cheo de deporte, non? No equipo, pois, dediqueime bastante a disfrutar sin sentir presións, nin calquer outro tipo de... simplemente disfrutar cas compañeros que me tocaron este ano, cos entrenadores, en general o club, que creo que este año o coñecín máis de cerca, xa que tamén fixen aquí as prácticas, e non sei, moi ben. O do Valdetires, gracias ao resultado, pois foi bastante relajado, además poden disfrutar de minutos, cos cales disfrutei moito, además sendo aquí en Vista Alegre, con toda a afición que hai aquí, que é a mellor do mundo. Logo de Rioja, pois a verdade é que, como xa cando xogáramos aquí na casa fora difícil gañar, xa en Rioja, non pensei que fora a ser tan axustado o resultado, pero, bueno, sufrindo moito, cando empezaron a chegar os goles tiñan que chegar porque estábamos xogando realmente ben, só que non estábamos tendo suerte e definición cara a gol, pero cando empezaron os goles xa máis tranquilidade e ganas de celebralo e que rematase o partido para poder celebralo ao máximo. Josi, concentración, Andrea, desastriño, Eva, esforzo, Dani, forza, Claudia, experiencia, Gabi, clase, Peque, garra, Maite, correcaminos, Bea, crecimiento, Ceci, golpeo, Xío, cariño, Lara, alegría, Emma, ilusión, Yu, futuro. Con número 25, aquí, dos Castros. ¡Atención, Silvia! Silvia, pintar entre la río xa o que vai te matar túa mãe. La temporada a nivel de equipo, genial. Creo que se refleja que un objetivo que tenía este club este año era la unión en el vestuario y que las jugadoras formaran equipo. Y yo creo que lo hemos conseguido, hemos sido una piña y por eso hemos llegado hasta donde hemos llegado. A nivel personal, todo un reto. Todo un reto desde la llegada de Josi, que nos pilló por sorpresa, por lo menos a la portera. Ha sido crecimiento,
todo un reto y perseverancia en la lucha, el saber que estaba difícil llegar a un nivel de Josi, pero es crecimiento. Yo creo que como persona y como jugadora he pegado un salto gracias a tener al lado la referencia que he tenido. Primero, Valdetires, pues muy completo, creo que fue un partido muy bonito, con la grada llena, era la despedida de Peque y Maite, creo que ellas disfrutaron muchísimo y fue un partido muy cómodo, gracias a Dios, fue un partido muy cómodo, donde ellas pudieron desplegar todo su nivel y disfrutar junto con la grada y el equipo. Después en La Rioja, muchos nervios. A pesar de ser un equipo ahí en la cola, tanto en la ida como en la vuelta nos complicó un poco el partido. El ir 0-0 en la primera parte, saber que no podíamos perder ni un punto porque el Atlético no iba a fallar, muchos nervios. El último partido de liga con muchos nervios. Ya cuando marcó Maite el primer gol fue una relajación y ya seguir disfrutando. Es que hasta que no metemos el primer gol parece que no nos soltamos y no disfrutamos del partido. Hemos ido toda la liga con la presión y ha sido hasta el último partido. El sufrimiento, totalmente. Una palabra que define a cada compañera. Empezar por la más joven, Judith, que es futuro o promesa. Es la base que va a llegar. Es más eficacia y alegría, voy a decir por qué. ¿Quién más? Silvia punterazo, esa manera de llegar a portería y vender la uña. ¿Qué más? Dani, una fiera, pivot, o sea, la mejor pivot que he visto. Maite, el pulmón del equipo, el motor, se podría decir motor o pulmón, porque vamos. Lara, luchadora, que ha estado ahí con la lesión y ha estado luchando para poder recuperarse. Bea, clase y crecimiento, porque la he visto en evolución. Gaby, calidad. Peque, liderazgo. Eva, unión. Sio, serenidad, papá. Una de esas dos. Josi, referencia, ejemplo. Ceci, dietética o disparo, tiene un muy buen golpeo. Bueno, hay una frase que leí en un libro que decía que el optimismo es una fe que conduce hacia el éxito. Y creo que esa ha sido la clave, el optimismo y el soñar desde el primer partido de la Copa, de la Supercopa, hasta el último de la Copa. Ha sido el pensar que todo iba a salir bien y que íbamos a disfrutar y seguir soñando con el objetivo nos ha llevado a conseguirlo. Porque, vamos, Supercopa, Liga y la Copa fueron los penaltis, que es una lotería. Así que yo creo que esa frase. ¡Más portería! Número 13. Pues, Vallecilla. ¡Andrea! Esta temporada fui bastante positiva para o noso equipo. Conseguimos nada máis empezar a Supercopa en setiembre e agora terminamos a Liga salindo campeonas. Pudemos poñer o broche co triplete, pero os penaltis na final da Copa quitaronnos outro título. Aínda así, terminamos con moi bo sabor de boca polo traballo que levamos feito todo o ano. E bueno, sabe un pouco mal perder un título en penaltis, pero tampouco nos deixamos nada dentro. Puxémolo todo e bueno, eche así o deporte. Personalmente, para min foi un ano tamén moi positivo, no que aprendín moito, disfrutei moito o estar nun dos mellores ou no mellor equipo de España. Vivín o fútbol sala ao máximo nivel, a máxima competición, tanto de entrenamientos como de
partidos. Non resultou fácil ningún partido, incluso tivemos que facer varias remontadas e bueno, levamos unha experiencia moi boa en todos os sentidos. Tamén tuvo as súas partes negativas, non foi fácil no aspecto deportivo para min, porque tivemos que compartir portería 3 porteiras e xoguei moi pouco. Deso tamén aprendín, obviamente. Pasei no mal, pero bueno, intento sacar o lado máis positivo e a verdade é que bueno, que yo saquei é que lle saquei a parte positiva é o que me levo desta experiencia. O grupo estuvo moi unido, que foi o que seguro nos levou a conseguir os títulos e tamén gracias á afición, porque estuvo sempre aí e foi unha parte importantísima. E bueno, damos por descontado que o traballo noso diario xunto do corpo técnico e a directiva foi imprescindible para conseguir estes méritos. Os dous últimos partidos de Liga vivímoslos con moitísima emoción, pero como o resto da Liga, porque sabíamos que non podíamos fallar para non deixar ese primer puesto que conseguimos en Madrid, en Navalcarnero. Recibimos o Valdetires a falta de 2 jornadas para terminar a Liga e sabíamos que o Valdetires, se perdía ese partido, estaba descendido matemáticamente, por tanto, afrontámoslo como se fose o partido máis complicado. Xogábase todo o Valdetires e fomos a polo partido desde o principio. Ao final o resultado foi bastante favorable e só nos quedaba unha cita, que era a do Rioja. Rioja, que esa mesma jornada estaba salvado matemáticamente, por tanto fomos ali sin que o Rioja se xogara nada. Salvado matemáticamente e parecía mentira, porque o partido resultou moi complicado. Ao descanso fomos 0-0, estábamos un pouco nerviosas porque sabíamos que non podíamos fallar, que tíamos que ganar sí ou sí e xa seríamos campeonas de Liga. Bueno, despois na segunda parte saíron as cousas un pouco mellor e o resultado final foi un 0-2 que nos dou a gloria. Así que celebramos xa en Logroño ese mismo día o campeonato de Liga e despois viñámonos para Burela, que estaba en festas, e celebramos aquí o resto coa afición, con amigos e con máis integrantes do club. Nada, a verdade é que non foi nada fácil, foi complicado hasta o final, pero bueno, valió a pena sufrir. Josi, experiencia, Dani, constancia, Claudia, a tranquilidade, que transmítenos, a min polo menos, moita tranquilidade. Peque, a clase. Enma, a alegría. Gabi, a elegancia. Lara, a unión. Ceci, se va por un lado, se va por el otro, Ceci se lo pasa Peque, Peque a Ceci, gol. Andrea é o despiste e ao mesmo tempo a chispilla. Bea Mateos, a Mateiña, ela xa sabe por que o digo. Yu, a juventud e o futuro. Maite, o pulmón, a velocidade, o sea, o pulmón do equipo. Xio, a paz do equipo. Silvia, os misiles que me manda cando estou na portería. A miña temporada foi ou é inolvidable.
tanto por grupo humano como por grupo deportivo. Aprendi moitísimo futbolísticamente, tanto dentro da cancha como fora, coa convivencia co resto das compañeiras. Por tanto, para min foi moi positiva e levome moitísimas cousas boas. Aprendi moitísimo e ademais recuerdos inolvidables como son os títulos que levamos. É un montón de partidos nos que enseñamos un fútbol sala de moita calidad. Con número 31, esa porteira que ven de Galicia, de abaixo de Galicia, Eva! Pois a verdade é que esta temporada foi unha parte de máxica, foi espectacular en cuanto a nivel de equipo, non? Desde o principio creamos unha unión moi forte, eso notouse en cada partido. A nivel personal, pois para min esta temporada foi un pouco complicada debido a que tuve que compaxinar o aspecto deportivo con o aspecto laboral. Hasta xaneiro transcurreu como unha temporada normal, dedicábame a entrenar e a xogar, co conseguinte cansancio físico. Bueno, a partir de xaneiro complicouseme un pouco por estar desplazándome, vindo a entrenar, compaxinando, pero bueno, desde que me chamaron para Ourense foi imposible. Bueno, sí destacar que esta temporada pues agradezco moito ao club que me permitira faltar a entrenamientos debido a que era imposible desplazarme para entrenar, e sobre todo aos meus entrenadores e ás miñas compañeiras, porque ao final cada día que aparecía aquí no campo para disputar un partido recibíame como se non houbera faltado ningún día. O último partido aquí contra o Valdetiris vivino dunha forma especial, pois por un lado porque era o último partido que xogábamos en Vista Alegre nesta temporada, na que nos podíamos proclamar campeonas de Liga, con un pouco de tristeza porque foi unha pena non haber sido o último partido de Liga e celebrar aquí coa afición o campeonato. Despois por despedir a dúas compañeiras, bueno, foi un partido máis tranquilo, non? Porque o último deles contra a Rioja foi bastante intenso, con moitos nervios porque costounos abrir o marcador e non nos valía un empate, desde logo. E ao mesmo tempo, pues, alegría por conseguir o campeonato de Liga, pero ao mesmo tempo tristeza porque estas cousas pasan unha sola vez. O dito, non sabemos que vai pasar de cara ao ano. Maite, sacrificio. Lara, constancia. Bea, calidad. Dani, unha fiera. Gabi, Emma, locura. Silvia, constancia. Josi, saber estar. Saber estar e veteranía. Andrea, Judith, juventud. Andrea, traballo. Eva, cabra loca. Digamos que consigo alcanzar algo inimaginable, único e especial. 5 desde a terra, a primeira liga que merecía Claudia! Pues la temporada
a nivel de equipo fue muy buena, fuimos un grupo súper unido y siempre hubo muy buen rollo en la plantilla. El título individual fue una temporada muy difícil para mí porque en mi debut en Primera División marqué un gol, pero me lesioné de bastante gravedad y no pude aprovechar al máximo todo lo que me hubiera gustado esta oportunidad. Pues sobre todo el partido de Valdetires fue un partido muy emotivo, el partido más emotivo de la temporada por la despedida de Maite y de Peque, que para mí son dos personas súper importantes y creo que para todo el equipo también. Y el partido de La Rioja, pues al principio con muchos nervios, lo vivimos con muchos nervios todas y después al final todo celebración. Josi, veteranía. Claudia, clase. Dani, fuerza. Peque, líder. Gaby, grandeza. Lari, unión. Ceci, tiro. Andrea, esfuerzo. Bea Mateos, magia. Judith, promesa. Maite, lucha. Xio, paz. Eva, fiestas. Silvia, trabajo. Solo está derrotado aquel que deja de soñar. A nivel de equipo, a temporada non puido ser mellor porque o único que nos privou de conseguir os 3 títulos foi unha tanda de penaltis e bueno, fomos un gran equipo en todo momento, estando todas xuntas, arremando na mesma dirección, así que eu creo que foi unha temporada inmellorable. Pois a nivel individual a temporada ao final fíxoseme bastante dura por culpa da lesión, pero bueno, ao principio disfrutei moitísimo aprendendo dos meus entrenadores e das miñas compañeiras, contaba con minutos e estaba moi ilusionada. O que pasa que ao final as lesións pois é o que ten, foi un pau duro non poder competir ao final cando o equipo se está xogando todos os títulos, pero bueno, agora só penso en recuperarme e en estar ben para a próxima tempada. Pois o partido contra Valdetires ben, vin o equipo ben, bastante tranquilo, concienciado do que tiña que facer, e na Rioja tamén entraron un pouco os nervios porque ao descanso ainda íbamos 0-0, pero eu vi o equipo ben, con ganas e ilusión, e ao final os resultados chegaron. Josi, seguridad. Dani, fuerza. Claudia, fútbol sala. Silvia, producto del pueblo. Peque, a máis completa. Gaby, elegancia. Emma, a alegría. Ceci, zurda. Andrea, despistada. Bea Mateos, moita calidad. Judy, a juventud. Maite, a velocidade e a constancia, Eva, a festa. E Xio, boa persona. Todo o traballo ten a súa recompensa. O número 10, a salsa de Viveiro. Perdón, espera. Viste no Facebook unha tía como a Cristian. Peligroso, más preocupante es que está más fuerte que a Cristiano. Fue una temporada increíble de todo lo que hemos pasado, de mucho trabajo, de bastante unión. El equipo estuvo estupendo del inicio hasta el final. El personal increíble, llegar en la segunda vuelta y saber que había compañeras increíbles esperándome, echándome una mano, facilitando el juego y no podéis pedir más. Fue una segunda vuelta increíble y satisfactoria. Los últimos partidos, estos dos, fueron de bastante ansiedad, de
quería que empezara pronto y acabara más pronto aún, de saber que tenemos todo en nuestra mano y al final ocurrió todo muy bien. Pues yo sí, superación. Claudia, veteranía, Bea, la asistente, Gaby, el remate, Lara, graciosa, Ceci, golpeo, Andrea, futuro, Silvia, la multiusos, Judith, guerrera, Peck, completa, Maite, el motor, Eva, promesa, Xiu, cariñosa. Emma, la esperanza. El trabajo realizado de todo lo que hemos hecho ha merecido la pena luchar, trabajar, se esforzar por todo lo que hemos pasado en términos de lesiones, de vestuario, el buen rollo. Fue el trabajo realizado, muy contenta y eufórica. Se ha trabajado muchísimo, se ha reflejado con 2 títulos, con llegar a la Copa y poder casi luchar por el tercero, en la final a penaltis, y yo creo que eso no puede ser una temporada mejor para culminar todo lo que hemos hecho. Bueno, ya lo he dicho varias veces, desde el punto de vista personal, ha sido una de las mejores temporadas que he tenido aquí en Burela, sin lugar a dudas, y de las mejores de mi vida. Ceci para Peque, Peque con la camiseta de portero jugador, Peque abriendo a la izquierda para Bea Mateos, la quiere jugar de nuevo con Bea Mateos, tocando, vamos a ver cómo rota, fija una mujer en el medio, la pega, ¡gol! ¡Balón! ¡Y gol! ¡De Peque! Llorando mucho. No, fue un recuerdo muy bonito, además me lo pasé muy bien en pista y uno de los recuerdos más bonitos que me llevo de aquí, que por desgracia es una despedida, pero bueno. Qué de nervios, estábamos cagadas en la primera parte y nada, pero bueno, hasta que marcamos el primer gol, que nos quitamos todos los nervios, yo creo que había una tensión en el pabellón muy grande, pero eso fue hasta el primer gol, marcó Maite y ya está. Y fuimos campeonas de liga y a saltar, a tirar champán por la pista y ya. Pues nada, lo tuvimos, yo creo que fuimos superiores en el marcador durante el máximo tiempo que podíamos. Lo peor fue la lesión de Claudia, que yo creo que nos trastocó un poco los cambios y al final del partido ya se notó que no llegábamos bien de fuerzas. Y nada, pues que estuvimos en una final más, la disfrutamos, hicimos disfrutar a la gente con nuestro juego y los penaltis pues una putada, pero fallamos 3 de 3. Ah, no, lo paró la portera, perdón, sí, Gaby, nosotras nunca fallamos. Ya lo he dicho muchas veces, no podría quedarme con una sola cosa, pero bueno, yo si me tengo que quedar, pues con la familia que he hecho aquí, evidentemente. Bueno, que muchas gracias por estos 5 años, que me llevo el recuerdo de todos los fines de semana al Vista Alegre lleno por gente que nos apoya muchísimo, que sigan apoyando al equipo, que va a ser necesario y que, bueno, ya vendré seguramente a ver algún partido aquí y me uniré a ellos gritando. Yoshi, profesionalidad, Dani, gol. Claudia, 2 toques, Emma, pollito, no, venga, Emma, sonrisas, Gaby, elegancia, Ceci, zurda, Bea Mateos, clase, Judith, juventud, Maite, capitana, Eva, bachata, Lara, visión de juego, Silvia, pues una sorpresa, porque este año ha sido una sorpresa, Xio, familia, todo, Andrea en su pompa,
O sea, tiene una nube ella, tiene un mundo interior. Con número 7, unha despedida. Pero leva aquí 5 anos, non chores, Vas vos outro día de chorar xa. Con número 7, Peque! Cuando se junta un equipo unido y jugadoras buenas siempre es signo de títulos y esta temporada hemos hecho 2 de 3, hemos ganado. A final de Liga en Rioxa foi con moitísima tensión, porque estábamos encima seguido, con moitas ocasións, pero a pelota non entraba, que son os partidos eses que estás con unha gran tensión, moi nerviosas, as rapazas moi nerviosas, pero desde que entrou o primeiro gol xa se acariciaba o título porque foron moi superiores. A Supercopa, foron 2 partidos moi intensos. En primeiro xogamos aquí, empatamos a 2 con un gran esforzo, e en Madrid foi un partido destes de tensión hasta o último segundo, moi loitado, e unha gran vitoria que soupo moi ben porque era o primer título que nunca tiñamos esa Supercopa de España, o primer título Supercopa para o clube. O partido da Copa de España en Madrid foi o primer partido bastante doado, que foron moi superiores, e no segundo foi eses partidos intensos que ibas ganando, nun momento puntual de marcar un 4 pasamos ao 2-3, e aí foi a clave do partido. No segundo tempo estábamos un pouco cansadiños todos, e esa lotería dos penaltis non nos saleu cara a nós. Hai que seguir loitando, pero estuvo moi competido hasta o último segundo. Pois o fútbol sala deu a Burela un auge cojonudo. E cada vez seguía dando máis. O que lles vi ali foi eso, porque estaban, que eu creo que se viña un poquinho de vento xa caían solas, pero non sei de onde sacaban a forza. A verdade, non te correu un camiño. Eu, das cativas, estou moi orgulloso. Bueno, foi moi emocionante porque elas estaban moi nerviosas por marcharse, que se van, e nosotros, eu, por exemplo, dixenlles que eso non vai ser un final, que van volver, e que podemos estar orgullosas de que van dun sitio que moi ben, e que van para un mellorar un pouco. É o que penso eu, que é un orgullo de que vayan de Burela, porque é un sitio moi pequeniño, non sabemos ben o que temos, non lle damos a importancia ao que hai, e é moito para Burela. Traballan moito, son moi luchadoras, entonces valeu a pena todo o sufrimiento que tuvemos polo que tuvemos ao final. É que sempre disfruto como un cosaca con elas, é que andan comigo como se fora a muñeca, que todas penso que me aprecian bastante, disfruto con elas como unha nena pequena. É que me encanta ir de viaxe con elas, e que para min son todas moi cariñosas e moi buenas comigo. Son a abuela, claro, Salomé e Maseu somos as dúas abuelas, entonces teñenos que tratar ben. O partido da Rioja, iso sí que foi moito, porque estábamos no primeiro tiempo que non entraba, eu tiñamos as botellas de champán ali ao lado, eu miraba pa a bolsa das botellas e dicía, Dios mío, champán, que vos volvemos pa Burela sin utilizalo, pero no segundo tiempo xa foi todo unha maravilla. Disfrutamos moi ben, e, Lucas perdeu a coleta, pero era o que xa tiña así, e non levou no ben. A verdade que foi moi emotivo e moi bon, porque a xente empeza a dar cuenta, cando é así, do que teñen en Burela, e iso a min encantoume, a verdade. Pois tamén moi ben, ao final foi unha mala suerte, porque non se pode decir que ganou o Atlético de Madrid como ganou, non. Ganou a penaltis, que iso non é ganar, iso é unha suerte. Porque o partido dominámoslo nosotros todo o tempo, a final foi así, pero foi así. Eu estou como se o ganaran, porque o ganaron. O de penaltis, para min, non entendo moito, pero é cuestión de suerte, non é cuestión de xogo, nin de nada.
Bueno, pois eu creo que esta temporada non se lle pode poñer un 10, pero solamente por non poder traer a Copa a Burela, porque do resto sería un 10. Desde que empezamos xa con esa Supercopa que para nós nos deu moitas forzas de seguir traballando e confiar no que estábamos a facer. E bueno, despois unha temporada dura, pero que acabou con ese doblete, con esa Supercopa e esa Liga que tanto deseábamos. Foi unha temporada onde tivemos moitos problemas físicos, sobre todo moitas lesións, e eu creo que eso nos fixo que fósemos moito máis fortes en equipo. A cada problema que as rapazas iban tendo con lesións, pois elas ibanse sobrepoñendo. Eu creo que eso fixo que fósemos moitísimo máis fortes durante todo o ano. Para min esta temporada, a verdade que foi bastante dura, bastante exixente, unha tempada onde a nivel de estrés e de exixencia, a verdade que foi máxima por estar todo o ano competindo por a Liga, e que ao final foi moi bonita, a verdade que disfrutei moito, acabar sempre gañando un título é moi bonito, e esta exixencia fai que te intentes esforzar ao máximo para que todo saia ben. Eu creo que só nos faltou a guinda ganar esa Copa, unha pena o dos penaltis, pero creo que a tempada para min foi moi boa, disfrutei moito, a parte que foi dura por ese estrés, esa exixencia. Eu creo que moi feliz con a tempada que pasei aquí en Burela, coñecín xa non xogadoras, sino persoas que me aportaron moito, e que sempre me quedarei con eso. Bueno, a Supercopa, a verdade que foi un título que nos fixo moita ilusión, que nunca gañáramos aquí en Burela, e foron dous partidos moi igualados, onde gañar aquel partido, bueno, gañalo non, empatalo quedando 20 segundos, se non recordo mal, pois a verdade que é un partido moi sufrido, pero que ao final nos deu esa Supercopa, é unha ledicia moi grande. O último partido da Rioja, pois a verdade que foi un partido onde ao mellor nos puido a ansiedade, onde non fixemos o noso mellor xogo que levábamos facendo durante todo o ano, pero bueno, eu creo que foi un pouquiño por a ansiedade, e ver que a primeira parte non éramos capaces de gañar, de meter ese gol que nos dera a tranquilidade, pois a verdade que nos fixo sufrir. No descanso eu penso que falamos de tranquilizarnos, de que quedaban 20 minutos, eran moi longos, e despois ese gol de Maite, a verdade que nos deunos moitísima tranquilidade para afrontar os últimos 20 e acabar gañando ese partido que nos deu a Liga e nos fixo tremendamente felices. Era algo por o que levábamos traballando todo o ano, como dixen antes, con moito estrés, con moita ansiedade, con moita presión, porque ver que un equipo que non pinche e que está xogando partido tras partido algo moi importante, fíxonos ter moita presión e acabar gañando esa Liga, liberounos moitísimo e, como dixen antes, moi felices. No descanso o único que falamos, eso, que se tranquilizaran, que tiñamos que seguir facendo o que levábamos facendo todo o ano, que era xogar ao fútbol sala e que o facían moi ben, pero bueno, que xogaran en equipo, porque bueno, estaban un pouquiño coa ansiedade que cada unha quería ganar o partido por a súa conta, e intentamos explicarlles que tiñan que xogar en equipo como fixeran todo o ano, e que non valía xogar cada unha pola súa conta. A final, foi unha final moi intensa, como a todos os partidos que xogamos contra o Futsi. A verdade é que foi un partido moi igualado, onde os penaltis neste caso decidiron esa final, pero unha final onde o tivemos moi cerca con ese 4-2, con ese 3-1, eu creo que o tivemos moi cerca, e un pouquiño, eu penso que a clave pasou por a lesión de Claudia. Con unha rotación máis, o equipo sería moitísimo máis forte,
e aguantaría. Ao final de partido, pois veuse que o equipo estaba sin folgo, foi unha tempada moi dura, eses últimos minutos sin Claudia, pois a verdade é que o equipo notou no moito. Aínda así, como son estas, que son unhas auténticas guerreiras, seguiron peleando e foron capaces de empatar o partido, e tendo moitas opcións de gañalo. Bueno, ao final unha pena eso dos penaltis e non poder traer a Copa e conseguir o triplete, que sería algo histórico, pero a verdade é que moi orgulloso delas por todo o que fixeron e por todo o que pelearon. Despois de acabar o partido, de acabar os penaltis e ver que perdéramos, a verdade é que pasou algo que eu nunca vira nun grupo. Xuntámonos todos no medio, empezamos a cantar campeonas, campeonas, despois de acabar de perder unha Copa, pero eu creo que veuse unido que estaba este grupo, o traballo que fixera, todo o que pasara, que o pasáramos todos xuntos, e veuse que o grupo estaba moi unido. A partir de aí, algunha lágrima por acabar perdendo, pero sobre todo ledicia por a tempada que fixera todo o equipo. Josi, a experiencia. Andrea, o traballo de cada día. Eva, pois a promesa de seguir traballando e intentar cada día ser mellor. Silvia, pois de menos a máis, unha xogadora que empezou de menos a máis e que acabou progresando moitísimo. Emma, pois unha ilusión enorme que se veu truncada con esa lesión. Judith, pois unha xogadora moi xove que lle pode aportar moito a este club. Sigo. Maite é a alma deste equipo, era a alma de todo este equipo. Peque a competitividade, Gabi a clase, Bea Mateos o fútbol sala, Claudia xogadora entre líneas, Lara a inteligencia, Dani a forza, Ceci o golpeo, Xío pois a orde. Esta tempada eu creo que se resume en dúas palabras, que son traballo e unión. Creo que o grupo traballou moitísimo durante toda a tempada, e unión, porque eu creo que o grupo este, pois, como levo dicindo todos estes días, a cada obstáculo, pois, o grupo uníase máis, era máis forte. Coleta fixeron un abrigo para o inverno. O director da orquesta é de Cangas, pero como se fora de Burela, xa o dixen, con menos pelo, o adestrador, o que nos fixo outra vez campeonas, Ivanka Luka. Bueno, primero de todo, daros as gracias a todos por os ánimos que nos... Non xogas pasado. Bueno, daros as gracias a todos por os esforzos e os ánimos que nos destes durante toda a tempada. Foi unha tempada moi dura, pero bueno, estas rapaces merecen o todo e eu creo... Que? Bueno, que iba, que as deudas hanas que cumplir e a coleta quedou en Logroño, vale? Grandísimo, Lucas! O seu rigor, o seu talento, o seu esforzo, o non perder nunca a fe en ganar, aquí están. Esta xente, o clube, estánlle dando unha singularidade, unha importancia extraordinaria a Burela. Somos vanguardistas en deporte e no resto tamén, gracias a eles e a afición. Moitas gracias. Voy a ser un poco egoísta y primero voy a dar las gracias a mis chicas por haberme ayudado a conseguir uno de los sueños que tenía pendiente de nuevo. Y a mi cuerpo técnico, muchas gracias chicas, muchas gracias chicos.
estáis aquí, que nos prestáis un poquito de atención, pero sobre todo, gracias a los que todos, cada sábado, ocupan su butaca en el Vista Alegre. Muchas gracias.